Bueno, vamos a comenzar nuestro club de lectura con la introducción. Y este libro, la verdad que yo solamente con la introducción, es precioso, solo con la introducción, eh, yo dije, ya con esto hagamos el club de lectura todo el año. Y para comenzar, la primera pregunta que yo quiero hacerles, y dice el libro en la parte de la introducción, es, este libro nos humillará. Y yo me quedé en esa frase y les quiero decir a ustedes, ¿estamos dispuestas como mamás a humillarnos? Y humillarnos, hay muchas de pronto tal vez lo hemos tenido en un concepto de como sumisión de la esclavitud, como sí, como te humillas delante de mí como autoritario, pero este libro nos va a invitar realmente a ser sensibles y a humillarnos en el sentido de que no nos las sabemos todas y que tal vez muchas cuando estemos leyendo las páginas de este libro nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo mal, que no estamos alineadas con muchas cosas que hablan acá y no porque esto sea una norma o sea algo muy estricto, sino el Espíritu Santo que habita en nosotras nos va a ir mostrando y nos va a ir dirigiendo y se vale. Quiero que sepan que se vale, porque no somos perfectas o si no, no necesitaríamos a Jesús. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestas a? ¿Por qué se los digo? Porque la idea de este espacio no es que eh, empiecen a decir, Viviana, no estoy de, o sea, yo simplemente voy a transmitir lo que el libro nos está diciendo. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos dispuestas a humillarnos? Nuestra cultura ha desviado el camino de la crianza. Hoy en día hay personas que tienen hijos, pero no quieren ser padres. Y ahí quiero preguntarles, no sé quiénes quieren contarnos, ¿qué es para ti ser madre? No sé si pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué es para ustedes ser mamá? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, Jenny, cuéntanos, ¿qué es para ti ser mamá? Bueno, pues diría que es una asignación que me dio el Señor, un rol que Él me asignó y que se convirtió pues en un rol para su servicio también, porque siento que saber que cuidar de mi hija y amarla y eso pues es servirle a Jesús porque es mi primer ministerio. Súper, Jenny, qué bonito. Muchas gracias. Caro Fandiño. Buenas noches a todas. Bueno, para mí, lo que he podido, digamos, en estos 3 meses de maternidad, identificar que es ser mamá, para mí ha sido muchísimo como renunciar a mí misma a muchas cosas que yo solía hacer, como un sacrificio por amor a mi bebita, por amor a mi hogar, para sacar adelante a mi niña. Desde que ella nació ha sido un reto constantemente, pero aunque ha sido muchas veces doloroso, muchas veces difícil, al mismo tiempo ha sido muy gratificante y bueno, para mí es eso básicamente, o sea, como que la transformación de mí como mujer y de mi hogar como un pilar de nuestra sociedad para impulsar la palabra del Señor. Súper, Caro, qué bonito eso que dices, porque al final, cuando uno es mamá, empieza a entender cuando Dios dice en su palabra que entregó a su Hijo único por amor a nosotros. Y es como, wow. O sea, yo no sé si yo sería capaz de entregar a mi hijo por unos desconocidos que ni siquiera me aman, que ni siquiera me... O sea, si me entienden, es como, wow. Entonces lo que dices del sacrificio y de renunciar a muchas cosas es muy bonito porque uno empieza a entender el amor de Dios desde una perspectiva diferente. Muchas gracias, Caro. Karen, o bien. Bueno, para mí ha sido ser mamá. En algún momento escuchaba a alguien que decía, es como entrar a una sociedad con Dios. Es entrar a esa sociedad, pero ser consciente que
ser consciente que debo prepararme para asumir ese rol. Debo estudiar esas etapas de vida que tienen mis hijas, pero a la vez entender que son mundos súper diferentes al resto de niños. Entonces, ese ensayo y error de qué quieren ellas, cómo lo quieren, entender su corazón, pero entender que Dios tiene un propósito y yo debo priorizar lo que Dios quiere para ellas. Ha sido un aprendizaje. Tan hermoso. Así es, Karen. Y ahí Gaby también lo escribió, que fue un sueño, que fue su anhelo, 10 años esperando a sus chiquis y que ahora dice, ¿será que sí era un deseo porque ha sido duro? Pero también está en la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice que Adán y Eva pecaron y Eva pecó y que ahora iba a tener dolores de parto y que su relación de sujeción a su esposo iba a ser complicada. Eh, es duro, pero miren que es duro desde la perspectiva de quién. Yo sé, y yo también la lactancia, y bueno, acá nos podemos quedar hablando de cosas de mamás, pero cuando yo leía este libro, yo decía, tal vez nunca hemos explorado los mandamientos bíblicos dentro de la crianza, ni siquiera cómo nos criaron nosotras, que muchas estamos en hogares cristianos, estaban alineados. Incluso uno de los puntos que vamos a tocar era que nuestra cultura evangélica estaba tan perdida como la sociedad en general. Entonces, ha sido duro, pero qué tal que este libro pueda ayudarnos realmente a aplicar la crianza desde una perspectiva cristocéntrica, desde el Evangelio y centrados en la Biblia. Entonces, qué bonito estar acá, qué bonito lo que dices, Karen, porque tienes toda la razón. Sandra, ¿qué es para ti, Sandy, ser mamá? Hay otra Sandra, ¿yo? Sí, tú. Pues Ah, sí, no. perdón, es que ahorita vi otra Sandra. Sí, tranqui. Bueno, realmente ser mamá muchas cosas, pero lo que decía Carito es morir definitivamente a uno mismo. Y sí, me ha ayudado bastante a entender que dependo mucho de Dios, o si no, de verdad no la logro. Es como que me ha llevado a entender mucho más el papel de Dios como padre y a tratar de ver a mi hija como lo hace Dios conmigo. Entonces, ha sido muy bonito, es bastante retador, pero ha sido un proceso muy bello de entender que de verdad necesito de Dios para ser mamá. Así es. Y yo creo que Dios también es muy intencional cuando uno se convierte en madre, porque sin Él es imposible, literal. Y hoy y estamos aquí 24 mamás porque sabemos que lo necesitamos, que hemos hecho lo mejor, así tenga 17 años, tengan 4, tenga 3 meses, esté embarazada uno. Y vamos a aprender a depender más de Dios. Ese va a ser el objetivo de este club. No saber más tips y prácticas, no volvernos expertas ahora, coach de crianza, no. Que cada una de estas mujeres, Angélica, Karen, Caro, Laura, Damaris, Jenny, todas podamos depender más de Dios. Gracias, Andy. Angélica Urrego. Bueno, buenas noches para todas. Muchísimas gracias por este espacio. Nunca había estado en un club de lectura, entonces tengo como muchas expectativas. Em, para mí ser mamá es primeramente una bendición. Fui mamá muy joven, Uh-huh. eh, pero siempre desde el primer momento con mucho amor para recibir a mi primer hija. Ya mis hijas tienen 19 y 23 años. Wow. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues desde un inicio o desde mi niñez, digamos, no estuve en un hogar cristiano, Uh-huh. pero llegué a los pies del Señor ya con mis hijas muy grandes y realmente aprendí en medio de estos como 4 años que llevamos asistiendo a la iglesia, la responsabilidad tan grande que tenía en mis manos. No era darles de comer, que no les pasara nada, que vayan al colegio, que sean respetuosas, obedientes, como digamos todo lo superficial, era lo que yo entendía que era ser mamá. Pero ya cuando uno conoce al Señor se da cuenta el trasfondo y tantas cosas que uno como mamá y papá le
transmite a sus hijos, wow, dice uno, Dios, cuántas cosas he hecho mal, ojalá hubiera llegado aquí antes. Pero pues el Señor es tan misericordioso que sana corazones, nos ayuda a mejorar, a cambiar. Y algo que aprendí hace un tiempo en la iglesia es que algunas ya lo mencionaban, esa dependencia de Dios. Y algo que me marcó un montón es entender que sí, puedo sentir que puedo dar la vida, mi vida por mis hijas y acabar con, mejor dicho, medio mundo si algo le pasa a mis hijas, que eso no es, porque el primero en mi vida debe ser Dios. Eso fue algo que, mejor dicho, y, o sea, muy fuerte entenderlo porque decir no, por encima de mis hijas está Dios, Dios primero, mis hijas me pueden faltar, pero Dios no me puede faltar. Y tener la paz de sentir eso y de poder vivir con eso es un trabajo grande, pero pues nada, Dios nos ayuda y eso, estar, precisamente por eso dije yo, qué espectacular esto, aprender, ya mis hijas están muy grandes, pero bueno, alguna cosa puedo aprender, puedo sanar y transmitir a ellas para que cuando sean mamás, si es la voluntad de Dios, pues lo hagan mejor de lo que yo lo hice. Gracias, Angélica. Gracias de verdad por tus palabras. Gracias por lo que dices. Nunca es tarde. O sea, incluso cuando si tus hijas se casan, tienen hijos, o sea, nunca es tarde. Y lo que tú dices, transmitirle ese conocimiento. Y me encanta lo que hablas de depender de Dios, porque al final es eso lo que buscamos. Depender de Dios en todo, porque la cultura, y ya te doy la palabra, Sandra Puentes, nos ha llevado y nos ha desviado en nuestro rol como mamás y nos ha vendido un éxito distinto. Y así como hablabas, como lo dice Caro Fandini, nunca es tarde para Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene un momento perfecto para todo, como le dice Eclesiastés, y este es el momento de estar acá. Y qué bonito porque tú nos vas a poder nutrir mucho a nosotras, que muchas de nosotras estamos empezando. Y con tu experiencia, con mucho testimonio, nos puedes también ayudar no solamente a tus hijas, sino a 26, hay 40 mujeres en ese grupo donde podemos aprender. Entonces, bienvenida. Y por último, Sandra Puentes. ¿Qué es para ti ser mamá? Buenas noches. Bueno, pues es una responsabilidad muy grande. En este poco tiempo lo he aprendido porque pues yo ya tengo hijos grandes y la verdad me ha dado muy duro porque yo no tenía mucho conocimiento y llevé a mis hijos equivocadamente, fallé en muchas cosas y me llamó muchísimo la atención para aprender, aunque ya están grandes. Y pues si Dios me presenta en el camino también otros niños y tengo la oportunidad de hacer las cosas diferente con esos niños, pues aquí está el tiempo para aprender. Me llamó muchísimo la atención y me duele mucho porque no pude hacer con mis hijos esto que estoy haciendo ahorita. Eso era todo porque es una gran responsabilidad, Así bastante es, grande. Y lo que le sí. tenemos que rendir a Dios también, las cuentas de lo que hacemos con nuestros hijos es también muy delicado. Y aquí estoy para aprender. Gracias y nosotras estamos aquí para aprender de ti porque eh, gracias primero por reconocer que has cometido errores porque muchas veces nos cuesta en el pueblo de Dios decir la embarré y para eso estamos aquí. Aquí nadie va a juzgar la experiencia de otras, nadie va a juzgar la maternidad de nadie porque cada una hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, gracias a ti por ser parte, necesitamos tus consejos, gracias por haber fallado porque así vas a ayudar a 25 mamás que quieren hacerlo mejor con sus hijos y de seguro Dios va a poner, una me decía, yo no tengo hijos pero tengo sobrinos, pero claro que puedes estar, o sea, ¿por qué no? Si para eso estamos acá. Entonces, muchas gracias y sí, ser mamá es una responsabilidad y qué lástima que hoy en día hayan papás que tienen hijos pero no quieran ser papás, pero ustedes, nosotras no hacemos parte de ese grupo. Entonces, muchas gracias por eso. Otro punto que tocaba en la introducción, el autor Ted Tripp en el libro de Cómo pastorear el corazón de tu hijo, hablaba del tiempo y me causó, o sea, casi con lágrimas, veía cuando explicaba el tema de la autoridad, que ya vamos a hablar más adelante, que decía que uno ahora se excusa, y yo sé que a mí me ha pasado, no sé a cuántas les ha pasado, de pronto soy yo sola, que dice, no, no importa si no le dedico toda la tarde a mi hijo, si le dedico 5 minutos, pero 5 minutos de calidad es suficiente. Y no es así. También la cantidad es importante.
somos los papás, somos los responsables de, somos los guías que Dios ha puesto en esta tierra para esos corazones pequeñitos que nos puso a cargo. Como lo decía Caro Fandini, es nuestro primer ministerio, pero hoy en día la sociedad que nos vende, la mujer emprendedora, la palabra empoderada, exitosa, y no quiere decir que no trabajemos y que acá, mejor dicho, 25 mujeres renuncian mañana, no, pero es llevar a nuestra mente y a nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe. Estoy teniendo tiempo de cantidad y de calidad con mis hijos. Y yo me puedo ir más profundo. Estoy teniendo tiempo de calidad y de cantidad conmigo misma, con mi relación con Dios, con mi esposo, porque al final los hijos pues crecen y mi mamá puede decir, se van. Tuvo 4 hijas y las 4 ya ninguna está, tiene el nido vacío. Y si no fortaleció su relación con su esposo, y yo le decía a una amiga, uno pasa de ser Viviana Ruiz a después ser esposa de Beto y ahora mamá de Juan Mateo. ¿Y dónde se quedó Viviana Ruiz? ¿Saben? Sí, Caro la mamá de Anita, Angélica la mamá, Sandy la mamá de Salo. ¿Y dónde quedamos nosotras y nuestra relación con Dios? Entonces es importante que podamos identificar qué tiempo de calidad y de cantidad le estoy dedicando a mis hijos. Conozco muchas amigas que dicen, no, yo voy a, porque no sé si es su sueño, pero el mío sí, que mi esposo sea multimillonario y yo renunciar y tener muchos hijos. Ese es mi sueño. ¿Qué pase? No, estamos como lejos de eso, pero no importa. Por ahora tenemos que trabajar los dos. Pero entonces tengo amigas que su esposo gana muy buen salario y dicen, voy a renunciar para estar con mis hijos. Estar con mis hijos y se ponen en nuestro enemigo número uno y distractor, el celular. En Instagram, en TikTok, en bueno, YouTube, en mil cosas. Y al final sí estoy con él en el parque, pero estoy pegada al celular. Entonces, que también en nuestro interior podamos evaluar como mamás y no importa la edad de nuestro hijo, puede tener 20 años, 40 años mi hijo, pero si yo no le estoy dedicando tiempo de calidad y estoy distraída con otras cosas y me está hablando y estoy viendo una novela, estoy viendo, reflexionemos en si le estoy invirtiendo tiempo. El único tiempo valioso es el que le invertimos a Dios y a las personas que Dios puso a nuestro cargo. El tiempo es un recurso y las que ya me han escuchado en otros clubes de lectura o en otras mentorías, el tiempo es el recurso más democrático que tiene todo ser humano. Las 26 mamás que estamos acá, todas tenemos las mismas 24 horas. ¿Qué me diferencia a mí de ustedes? Cada una decide cómo invierte cada una de sus horas en una maestría, en su relación con Dios, en el devocional. El tiempo, yo no le puedo decir, ay, Karen, véndeme una horita de tu tiempo y yo mañana te la repongo, ¿no? O Dani, ¿qué tal si me vendes una hora o te intercambio? Demia, ¿qué tal si me regalas una hora? No, todas tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es en qué lo estamos invirtiendo. ¿Listo? Otro punto que tocaba el autor en la introducción de hoy, y si alguno de ustedes no se lo ha leído, está bien. La idea es que lo traigan leído, pero para la próxima se leen la introducción y el primer capítulo que ya al final de la sesión miramos que sigue el siguiente sesión. Es que los padres hoy en día están frustrados y confundidos y quiero escucharlas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que los papás, incluyéndonos nosotros, porque estamos frustrados y confundidos? ¿Quién quiere contarme? ¿Qué cree? ¿Por qué cree que hoy en día la paternidad y maternidad se ve como un inconveniente, como un problema? Yo pienso que como la vida nos cambia tanto, Ujú. normalmente venimos en un ritmo o en una, como diría yo, en unas actividades de pronto ir al gimnasio, trabajar, ir a rumbear, muchas cosas que se pueden presentar y tener un hijo cambia mucho. Y que mamá, pues en este ejercicio que yo llevo, yo pienso que mamá es una y la lidia o de pronto el compromiso es diferente al que hace el papá, el rol que tenemos. Y hacemos muchos sacrificios que finalmente lo hacemos con mucho amor, pero sí nos frustramos a veces y nos comparamos y decimos, ¿por qué él sí puede ir a tal lado y yo no puedo? O porque esta persona sí puede seguir con sus actividades, porque el papá sale y sigue haciendo sus actividades, pero mamá no. Entonces yo creo que esa es una de las razones que nos frustra. Sin embargo, dentro del ejercicio, y eso es algo que he hecho porque lo vivo de manera personal
es entrar a revisar cómo dentro de esas actividades que yo tengo, en el tiempo que puedo organizar, cómo Mm. trabajo en mí. Ok, Gaby, muchísimas gracias. Sandy Cárdenas, cuéntanos por qué crees que hoy en día los padres están frustrados y confundidos. Bueno, yo creo que siempre lo he creído desde que soy mamá y veo a otras mamás, a otras mujeres que no quieren ser mamás y es que no estoy dispuesto a morir no estoy dispuesto a morir a mi cuerpo, a mi tiempo, a mis actividades, o a muchas cosas que quisiera hacer. O tal vez quiero tener un hijo, pero no ser mamá, o sea, que me lo cuide alguien. No quisiera dejar mi vida de antes. Y en algún momento escuché a algún psicólogo que él decía, eso está pasando ahorita, o sea, la sociedad quiere que no se le note que sea mamá, o sea, quiere que uno tenga un bebé, pero al otro día que no se me note, que no se me note que estoy estresada, que no se me note que me está doliendo. Entonces, creo que eso nos lleva a estar frustrados y a sentirnos así. Pues obviamente lo que decían ahorita, la comparación de muchas maternidades y de toda la información que hay ahorita acerca de la maternidad, pero creo que hace parte de que no estoy dispuesto a morir. Y vuelvo a lo que había dicho ahorita, es lo que más me ha impactado de ser mamá y es entender eh, cómo fue para Dios la muerte de su hijo. No sé cómo explicarlo, pero morir a uno cuesta, cuesta, y en la maternidad cuesta. Sí, súper, Sandy, muchas gracias. Lau Castellanos. Hola, buenas noches. Siento que la mayoría estamos confundidas y frustradas por dos motivos. Primero, por tanta información que consumimos a diario en busca de ser mejores madres. Entonces leemos tanto, vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas que terminamos como tan abolidas y tan confundidas que no sabemos cómo realmente qué hacer y cómo hacerlo. Y también la comparación. Sabemos que no nos debemos comparar, que todas las mamás somos diferentes, que todos nuestros hijos son diferentes, no lo sabemos de memoria, pero ponerlo en práctica a veces es difícil. Entonces a veces eh, nos frustramos porque mi hijo no duerme al mismo horario que el otro, o porque mi hijo no come igual que ese, porque a mi hijo sí le gustan los dulces y a ese no, porque ella sí fue a trabajar y ya a mí me tocó quedarme en la casa cuidando a mis hijos. Entonces nos comparamos tanto que terminamos afectando y afectando a nosotras mismas y también concluimos que así como yo me comparo con otra mamá que yo digo, wow, ¿cómo lo hace de bien? Debemos también tener presente que hay una mamá quizás que me está viendo a mí que dice, wow, ¿cómo lo hace? Yo quisiera hacerlo como ella. Entonces todas estamos dando lo mejor que podemos, entonces es como también un llamado a abrazar nuestra maternidad y, y, y a saber que cada día sí o sí dependemos de Dios y que el mundo nos quiere llenar de muchas mentiras, pero pues aquí estamos en este club de lectura para aprender y sobre todo para concluir que nuestra maternidad sin Dios pues es cero, no podríamos. Muchas gracias, Lau. Em, sí, es depender de Dios. Caro. Bueno, nuevamente pues hablo de mi corta experiencia como mamá, de 3 meses de ser mamá, pero lo que he podido pues evidenciar y lo que he podido también percibir mucho y también como que algo que Dios ha puesto mucho en mi corazón es que vivimos en un mundo en el que ser mamá es prácticamente un tabú, ¿sí? O sea, muchas mujeres alrededor mío e incluso pues que veo en redes sociales, en las actrices, sí, como en general, es que le tienen miedo a ser mamás. Y creo que va muy de la mano a lo que comentaban las demás, y es que em, hay que renunciar a muchas cosas de las que una mujer hoy en día está muy orgullosa y es, por ejemplo, no sé, su trabajo, su cuerpo, la juventud, qué sé yo. O sea, cuando uno es mamá, muchas veces está como chimbaltrufia, o sea,
y no le queda tiempo a uno de realmente ni siquiera ir al salón de belleza a cortarse el pelo o hacerse las uñas como antes, ¿no? Em, entonces pienso que eso también genera mucha frustración en las que probablemente ya hoy por hoy somos mamás porque ven o vemos más bien en otras mujeres que pues tomaron la decisión de simplemente no ser mamás y siguen pues siendo exitosas, bellas y brillantes, em, como que muchas de esas cosas ya pues no son tan fáciles de obtener o de mantener también, ¿cierto? Y confundidas porque precisamente también creo que alguien más lo mencionó y es que hay muchísima información y cuando uno es mamá, uno, pues los niños no vienen con manual, ¿sí? Entonces uno no sabe ni por dónde empezar y hay muchas situaciones en las que uno no tiene como a la mano cómo afrontarlas, no sabe cómo afrontarlas y pues lo primero que hace uno es buscar en internet, ¿no? O acudir a las amigas, ¿no? Pero pues muchas veces pues no son personas que conocen la palabra o obviamente en redes uno encuentra un montón de información que no va alineada con la palabra de Dios. Entonces creo que eso también genera muchísima confusión, sobre todo en personas que, pues como nosotras, que somos creyentes, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Jesucristo. Y bueno, también parte de eso hace que yo esté en este grupo y que pues obviamente estemos leyendo libros como este que estamos leyendo en este grupo porque necesitamos capacitarnos y tener nuestras bases sólidas para precisamente no estar tan confundidas. Perdón, me extendí mucho. No, no, Cari, no, está bien. Y al final es eso. No se nos olvide que estamos en un mundo caído, que Jesús ya venció al mundo, pero estamos en un mundo caído. Y no es fácil ser mamá. Nadie ha dicho que sea fácil, así como no es fácil casarse, así como no es fácil muchas cosas. Pero muchas veces estamos frustradas y confundidas, y lo veo también en muchos hombres, cabeza de hogar, en muchos esposos, porque se nos olvida el propósito, se nos olvida que es un reino celestial, que nuestros tesoros son eternos, que lo que hacemos hoy tal vez no se vea, pero tiene un impacto en la eternidad, que cuando cada uno de ustedes llegue y pasemos de este mundo terrenal al mundo espiritual, nos vamos a recibir coronas que ni siquiera imaginábamos por el amor que tenemos por nuestros hijos, por el amor que tenemos por Dios. Entonces muchas estamos confundidas y frustradas porque se nos olvida primero que estamos en un mundo caído, es decir, que no es el jardín del Edén, y segundo, se nos olvida el propósito real por cual hemos sido diseñadas, el origen, cuál es ese ser, o sea, por qué Dios nos diseñó a nosotras. Y no es tema de este club, pero es importante que volvamos al origen. ¿Por qué nos diseñó Dios? Cuando tengan tiempo, lean La Mujer Proverbios 31. Es muy importante recordar la identidad de nosotras para evitar la frustración y la confusión. Y todo lo que ustedes han dicho, estoy totalmente de acuerdo. La comparación, internet, las redes sociales. Mi mamá, y en mi época no había eso. Yo hacía esto porque era lo que me decían, pero ahí también el libro ahora, la experiencia muchas veces no es la mejor guía. El siguiente punto que tocaba en la introducción el autor es el tema de que nuestra cultura evangélica está tan perdida como la sociedad en general. Ahí hablaba mucho que hoy en día eh, ya lo vamos a ver, el tema de la autoridad, el tema de que ya ahora es por bonos, incentivos, antes era lo que yo dijera y así se hacía, pero todo ha cambiado como para volverlo mucho más light y con intereses diferentes de qué es ser una mujer exitosa y lo que decía Caro, muchas uno ve en redes sociales que no deciden ser mamás y ve una vida lujuriosa, obviamente redes sociales uno pone el -1% de su realidad, porque no va a poner una foto llorando de cuando su hijo le ensució o hizo X y cosa, eh, pero es importante entender que también la cultura evangélica, el cristianismo también ha sido perdido, o sea, no hemos encontrado y estamos aplicando las leyes del mundo dentro de nuestra iglesia. Y es por eso que libros como este, y la primera pregunta es, ¿estamos dispuestas a ser humilladas con este club? Porque puede pasar, pero lo que quiere este libro y lo que yo leí investigando el autor también es darle, o sea, no nos rindamos, o sea, se puede ser mamá y tener un equilibrio en la vida, se puede ser mamá a la manera de Dios. Y eso es lo que quiere este libro, ayudarnos a decir, no es la sleep coach no, que funciona, ¿sí? No es la persona que nos puede ayudar a comer, no es el colegio, incluso no es la iglesia, porque la iglesia es creada por hombres, y si bien es el templo, o sea, sí, somos una congregación de murallas guiadas por Dios, es la Biblia.
La única guía segura, mamás, que ustedes tienen es la Biblia. Y las invito a que antes de X o Y cosa de que les pase a sus chiquitos, vayan a la palabra de Dios. Usemos las armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la alabanza. Muchas veces tenemos a Dios como último recurso y Él quiere ser nuestra primera opción. Y lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es leer. Es que la Biblia que me va a enseñar de maternidad, es que la Biblia que me va a enseñar si mi hijo está en homosexualismo, si mi hijo está en alcoholismo, si mi hija está con gases y cólicos y no me deja dormir. Vayan a la palabra de Dios y van a descubrir el poder que tiene la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, es la primera invitación. Fácil no es. No mañana todo, no, no es fácil. Pero la práctica hace al maestro. Poco a poco, vayamos a la palabra de Dios a buscar esos consejos. Él dice que nos velará por nosotros, que nos dará instrucción, pero si no la buscamos, si estoy buscando es más bien mi amiga que está haciendo en Instagram que están mostrando, ay, cómo le estarían yendo a la otra mamá que también la niña está en el mismo salón de mi hija. ¿También será que está luchando con esto? La única guía segura, mamás, es la palabra de Dios. Y eso me confrontó muchísimo porque soy de las que Dios era mi último recurso, pero cuando lo usaba y lo buscaba y ocurren milagros, o sea, los milagros todavía pasan y de forma sobrenatural cuando decidimos buscar a Dios y fortalecer como nosotras como mamás nuestro espíritu. Vamos a pasar a los 5 puntos que habla este libro en la introducción, que es muy brevemente lo que vamos a profundizar en cada uno de los capítulos. Entonces, él hablaba de 5 puntos que me llaman mucho la atención y que vamos a discutir en estos 15 minutos que nos quedan del club. Para mí siempre se me pasa el tiempo súper rápido. Yo por mí me quedaría hasta la medianoche hablando con ustedes, pero tengo que descansar. Y hablaba del tema de la autoridad. Y wow, o sea, mamás, y que los digan ustedes a sus esposos, somos autoridad. Hoy en día se ha perdido el rol de la autoridad. No necesitamos ser amigos de nuestros hijos para ejercer autoridad. Ellos tendrán amigos, pero nadie más va a ser la mamá de sus hijos. Dios las diseñó a cada uno de ustedes para ejercer el rol de mamá. Entonces, sí, yo quiero ser amiga de mi hijo para que me hable más y hoy la tendencia es que no, fresco, haga lo que quiera, sin límites, no, es que tranquilo, no, es que un poquito no hace daño, no, es que fresco me puede pegar. Perdón, somos autoridad y debemos, así como es una responsabilidad ser mamás, es una responsabilidad como madres ejercer nuestra autoridad. Y autoridad no es sinónimo de fuerza, de impacto, de dureza. Autoridad es muestra y sinónimo de amor. Y ahí hablaba de benevolencia. ¿Cómo estamos siendo autoridad? Hoy en día incluso, decía el ejemplo, que niños se van de la casa a los 10 años y uno se imagina, uy, se fueron a dónde si no trabajan. No, no se van físicamente, se van mental y espiritualmente. Entonces están ahí y no le obedecen a los papás, hacen lo que quieren. Bueno, ya conocemos diferentes historias, incluso puede ser la de nosotros mismos. Pero la primera invitación con respecto a la autoridad es, debemos ejercer nuestra autoridad con amor. Debemos ejercerla, no le tengamos miedo a la autoridad. Y aquí yo me imagino que en los capítulos más adelante nos van a dar algunos tips, algunas guías para ejercer autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Pero Jesús es un ejemplo de autoridad. A mí me encantó porque decía, Jesús es un rey que sirve, pero también es un siervo que reina. ¡Wow! Voy a repetir otra vez. Jesús es un rey que sirve, pero también es un siervo que reina. Y daban ejemplo que él siendo rey lavó los pies de sus discípulos, que él siendo rey se humilló delante de unos y dijo, aquí, me pegaron aquí, péguenme en la otra mejilla. Y daban un ejemplo que lo voy a poner en la mesa, no tenemos mucho tiempo, y de hecho lo hablaba con mi esposo y era que decían que si, después en la introducción, que si la niña, que si a tu hijo le están haciendo bullying o le están pegando en su colegio, ¿cómo responderías tú? Y yo decía, no, pues aquí entre nos, en mi zona segura, yo le digo, cásquele, o sea, ¿cómo así? Le está pegando, de pronto es un niño más grande. Y ahí cuando dice la respuesta es, Dios dice en su palabra que oren por los que los persiguen. Y yo decía, wow, incluso
aquí una anécdota es, mi hijo es chiquito y una vez en un paseo un niño grande lo empujó y en la noche siempre oramos y él oró por ese niño y se acordaba el nombre y yo decía, wow, o sea, él está aplicando la palabra de Dios. Él me está enseñando y está haciendo ejemplo para mí. Y con mi esposo quedamos, wow, eso es lo que debemos hacer, orar por los otros. Es algo difícil y aquí no estoy diciendo que después pégueme en la otra mejilla, no, no sé hasta qué punto, pero Jesús es un siervo que reina. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad al servicio de nuestros hijos? ¿Cómo estamos ejerciendo la autoridad? Y aquí lo vamos a aprender para que realmente nuestros hijos no se rebelen contra la autoridad, porque es una autoridad bondadosa y abnegada. Parecen dos palabras opuestas, ¿no? Autoridad y benevolencia, autoridad y bondad. Pero aquí hablaba de debemos ejercer esa autoridad como padres porque la estamos perdiendo. Porque ahorita como si que los niños demandan a los papás en Estados Unidos que los niños a los 3 años deciden si es niña o niño. Perdón, ¿dónde están los papás? ¿En qué colegio estudio? Y yo, ¿dónde están los papás? Tenemos que ejercer nuestra autoridad. No sé si alguna quiere comentar algo de lo que leyó o de este punto de la autoridad antes de pasar al siguiente. ¿No? Listo. Entonces vamos al siguiente punto que es mi favorito y que es por eso que quise leer este libro, dice El pastoreo. Y además así se llama el libro, ¿no? Y si la autoridad describe la relación entre padre e hijo, la mejor descripción de la actividad de ser padres la describe el pastoreo. Ser mamá es ser una guía para nuestros hijos. En el proceso de ser guía y de ser pastoreo, vamos a aprender a entender no solamente el qué, y yo soy la primera que necesita esto, les confieso, que se porte bien, que abrace a su hija, que haga esto, que no le pegue, lo que otros ven de mi hijo, el comportamiento. ¿Y qué dice Dios que ve? En Proverbios, lo más, el corazón. Del corazón mana la vida. El pastoreo es no centrarnos en el qué está haciendo, sino por qué lo está haciendo. Guiadas del Evangelio, ¿no? Porque el corazón es engañoso y ya sabemos otros versículos que pueden acompañar el tema del corazón. Pero entendamos el por qué mi hijo hace lo que hace. Y no es solamente no ejercer autoridad, sino sentarse a reflexionar con los hijos. ¿Por qué somos pecadores criando pecadores? Ellos nacen con el pecado original. ¿Qué significa esto, mamás? No solamente es que quiero que se actúe porque eso es lo que ven otros y porque para mi círculo social y para mi trabajo, no. El proceso de pastoreo es algo más pleno, es de toda la vida. Es un rol que se ejerce toda la vida, por eso yo les decía, no importa la edad de sus hijos, requiere la inversión de nuestra vida, el pastoreo en el corazón de nuestros hijos. ¿Estamos dispuestas? Es el reto más bonito. Las primeras que vamos a ser pastoreadas por nosotras, por, por Dios somos nosotras. Como ovejas, Dios nos pastorea. Asimismo quiere que pastoreemos el corazón de nuestros hijos. Y no solamente darles dirección, dirigir y guiar, es que ves por aquí o por allá. Es que sea algo en conjunto, porque nuestros hijos también nos enseñan. Necesitamos que ellos aprendan a manejar el pecado, a manejar las emociones. Y las primeras que tienen que aprenderlo, pues ¿quiénes somos? Nosotras. Yo no le puedo decir a mi hijo que no grite a punta de gritos, que no pegue si le pego, porque estamos siendo incoherentes y a todas nos ha pasado. Tranquilas, aquí estamos. Lo importante es reconocerlo y realmente eh, entender que la crianza es pastorear el corazón de nuestros hijos en los caminos y en la sabiduría de Dios. Gaby. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Frente a lo que comentabas, a mí también me llamó mucho la atención esa parte del que nos fijábamos mucho, incluso en los apuntes que tomé. Muchas veces no pensamos en nosotros y aunque crean, nosotras debemos trabajar en fortalecernos. ¿Por qué? Porque a veces el cansancio, las tareas del hogar, la carga emocional, muchas situaciones, y cuando llegamos a nuestra casa, nuestros niños solo quieren jugar, hablar, bailar, correr, hacer actividades y nosotros estamos tan aislados como de ese espacio que ellos quieren generar con nosotros y contestamos con rabia, lo gritamos, nos molesta que hagan tal cosa,
pero no entendemos de que ellos también nos necesitan. Pero entonces nosotros también debemos pensar, fortalecernos y cómo cambiamos ese chip con las cargas que vengamos, ya sea por pareja, laboral, y llegar a casa y como que tratar de olvidarnos y centrarnos en ellos y brindarles espacio. Y eso Mm. ayuda mucho a mermar que las actitudes que ellos a veces toman. Totalmente, Gaby. Y muchas veces el vamos a un baño, porque uno de mis lemas de mi mamá era se reprende en privado y se exalta en público. Entonces, al baño, en mi caso, en mi tiempo era la varita y pues ya con eso quedaba. Pero en el baño, en ese momento de intimidad, ¿por qué estás haciendo eso? Te sientes frustrado cuando son muy chiquitos, como mi hijo, me toca darle opciones y el que me diga, sí, pasó esto. Pero lo que dices, Gaby, si nosotras primero no entendemos, y es una frase de mi esposo, nosotras somos las adultas y ellos son los niños. Entonces es importante que entendamos esto y lo practiquemos. ¿Listo? Gracias, Gaby. Pau, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo de hecho había comprado el libro porque me lo iba a leer con una pareja de amigos y ellos tuvieron una bebé y bueno, y ahí se embolató la cosa, pero bueno, estoy súper feliz por estar aquí y en cuanto al el tema del pastoreo me confrontó mucho porque lo que leía era de que, exacto, lo que tú decías, corregir el corazón o instruir el corazón y no la conducta, porque la conducta es un fruto de lo que hay en el corazón. Y lo que decía la, la persona que está, la mamita que estaba hablando antes, es muy cierto. Por ejemplo, yo estoy todo el día en la casa, haciendo todas las cosas de la casa, trabajo de celular, estoy pendiente de mi bebé y también a veces quiero corregir la conducta y a mí, por ejemplo, me corrigieron con mucho palo, mucho golpe, o sea, palo por decir que así, con nalgadas y todo eso. Y yo decía, no, a mí eso me hizo daño, yo no quiero repetir eso, no sé qué. Pero en esos momentos de estrés, sí, la verdad que sí, se me ha salido mucho eso y ay, yo le digo al final del día que yo creo que a todos nos pasa ay, yo porque le dije esto, yo porque le grité, yo, o sea, uno se confronta mucho más, yo creo que como mamá que con otra cosa, que como esposa, que como, no sé, trabajadora. Uh -huh. Y, y la verdad sí me confronta mucho eso y espero que con este libro, pues a través del Espíritu Santo, Dios en mi caso y a todas en la falencia, en la debilidad, en el pecado que quizás traigamos de la manera en la que nos educaron a nosotros, también podamos ser libres y brindarle a nuestros Amén. hijos lo que ellos necesitan y corregir como ellos se necesita, como se necesita, porque a veces buscamos, no, cómo se corrige o cómo es la educación en Asia, los niños son, wow, tremendos, inteligentes, juiciosos, cómo es la educación en Europa, pero lo que tú dices, o sea, lo último que buscamos es la Biblia Uh y hay que -huh. saberlo buscar, pero es lo último que hacemos. Uh -huh. Gracias, Pau. Te voy a dar la palabra, Angélica. Nos quedan 4 minutos porque se corta la llamada. Entonces, Angélica habla y paso rápidamente por los 3 puntos para que no quedemos sin conclusión. ¿Listo? Dale, Angélica. En cuanto a lo que decían de que llegamos cansadas, agotadas o estando en la casa, ahí creo yo que lo que debemos recordar es que Dios nos enseña que el amor es sacrificial. Entonces, agarrarnos de eso nos ayuda a poder dar esa milla extra cuando creemos que ya no podemos más y darles ese tiempito que es súper valioso para ellos. Ujú. Así es, Angie. Además, recordemos, es un pensar, es un decir, es un sentir, es un hacer. Renovar nuestra mente en el momento, orar, Diosito. Cuando uno ora antes de corregir a nuestros hijos, el nivel de emocionalidad, de la frustración de nosotras como mamás disminuye y el espiritual aumenta. Pero eso lo vamos a ver también más adelante. Voy a pasar rápidamente por los 3 que faltan. El tercero es la centralidad del Evangelio. Ahí decían, ¿cómo nada nos garantiza que nuestros hijos vayan a ser creyentes? Pero el Evangelio es tan atractivo que el autor decía, yo creo que por ser tan atractivo va a hacer que mis hijos, digamos que lo asimilen. Pero ¿de quiénes son los responsables de que esto suceda? Nosotras, nuestro ejemplo. Entonces, centrar en el Evangelio, mostrar que, así como decía Pau, llegué cansada, le dije, le pegué, lo herí, si yo quiero que mi hijo sea un hombre o una hija que perdone, yo tengo que pedirle perdón. Y eso no quiere decir que no ejerza mi autoridad. ¿Sí? O sea, ninguno de estos es excluyente. El número 4 es la asimilación del Evangelio. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Ejemplo en todo, en la oración,
en el trato con nuestros esposos, ellos deben aprender a asimilar el mensaje del Evangelio. Cada uno en un momento va a determinar la decisión si toma o no abraza la fe, pero es nuestra responsabilidad mostrarles la fe, invitarlos a que hagan las preguntas que tengan y no callarlos, interrumpirlos. Tal vez no las sepamos todas, pero tenemos diferentes recursos como la iglesia, como personas más que saben más de teología que nos pueden ayudar para que nuestros hijos asimilen el Evangelio. Por eso es tan importante congregarse. Y el último punto, la mutualidad como pueblo bajo Dios. Pecadores criando pecadores. Todos somos pecadores. Nuestro hijo es pecador, nosotros también. Pero la mutualidad como pueblo bajo Dios, y ahí daba el ejemplo, es que cuando el hijo creció y hablaron ya de temas de hombre buscando a Dios, eso es lo que nosotros queremos digamos que a donde queremos llegar, que nuestros hijos también y nuestras hijas puedan depender de Dios y lo reconozcan como su Señor y como su Salvador. Estos 5 puntos los tocó en la parte de introducción brevemente el autor y hoy lo discutimos, que para mí me encanta el tema del tiempo, siempre me juega, por eso intento empezar a tiempo, pero quiero darle las gracias a ustedes por estar esta hora conmigo, por participar, por escuchar, por aprender. De seguro todas nos llevamos algo. Yo las invito a que en nuestro grupo de WhatsApp puedan contarme cómo les pareció y ahí les mando lo que sigue en la siguiente sesión. ¿Cómo les pareció? Algo útil que se llevan de este espacio. Muchas gracias a todas. Dios las bendiga. Esto es solo el comienzo. De seguro Dios hará grandes cosas en nuestra maternidad. Un abrazo muy grande y nos vemos en 15 días. Chao, chao.